esto es un tema súper interesante y tiene tantas aristas. Te agradezco, Ámbar, la visión que estás dando y hoy les presentamos a nuestra pasante. Nuestra primera pasante es Ana Abreu, es estudiante de término de comunicación publicitaria y está haciendo pasantía con nosotras aquí en Solo para Mujeres y hace una observación bastante interesante también. Ana, tú puedes hacer tu pregunta, Ana. Bueno, yo decía que en el caso de las mujeres, o sea, ¿qué pasaría si fuera una mujer con un joven? Porque en estas semanas he visto varias noticias de profesoras con niños de 11 y 10 años, menores de edad. ¿Qué pasaría si fuera al revés, en vez del hombre? Que sí sabemos que la mayoría de los casos sí son hombres, pero ¿qué fuera si fuera al revés? Okay. Entonces, esa Ana la tiró ahí. Bien, Ana. Mira, yo pienso que el tema va en esta dirección. La violación es un acto de poder sobre otra persona que es más débil, más vulnerable. Tiene que haber un juego de poder. En el tema, un poder y una violación física, una violación emocional, una violación psicológica, el abuso en sentido general. Es un juego de poder. Ahora, cuando una mujer entra en este escenario de violación, o sea, sobre un menor, sobre un niño, es una mujer que en su historia tiene un conflicto con su sexualidad, obviamente, pero también con su postura ante el género. La mujer en sentido general, orgánicamente, neurológicamente, socialmente, está diseñada para ser mamá, que cuando ve a un niño construye una maternidad y ve a ese niño como una madre. Entonces, ve una mujer que empieza a hacer un juego sexual con un menor, primero tiene que negar a la maternidad. Al negar a la maternidad también puede estar negando la feminidad y está haciendo un juego sexual masculino con ese más pequeño. Y tú puedes jurar que tú estás frente a una mujer quizás con algún tipo de tendencia homosexual, pero también pedofílica. Pero no quiero decir con esto que los homosexuales son pedofílicos. Cuidado, no. Nada que ver con eso. Has dicho sí. homosexual y pedofílico. Exacto. Y vuelvo al punto que... Sí, Cristal, sí. Vuelvo al punto que me preocupa, o sea, volviendo al tema de lo que Ámbar plantea, y rectifico gracias a Ramón López, mi amigo, que me dice que sí, esos presos no pierden... Ramón López es abogado. Sí, es abogado. No. Esos presos no pierden sus derechos. Entonces, volvemos al tema. Se va a irrespetar el derecho de esta persona de reproducirse, y eso es un derecho humano. Pero espera, Cristal, abro un paréntesis para que alguien me diga, bueno, pero esta persona ya antes violó el derecho de una víctima, pero esa persona sigue teniendo derechos. Exacto. Entonces mi pregunta es, o sea, ¿cuál sería la forma correcta de abarcar esto sin poder afectar? O sea, no existe una forma de tú lograr esta castración sin violar los derechos de X o Y, porque supongo que será igual a la hora de castrar un pederasta o un pedófilo varón como una hembra, porque supongo que la ley va a aplicar para las dos personas o aplicará para una persona. O sea, la pregunta es, David, ¿se haría una castración? Bueno, los casos de mujeres son menos, pero no quiere decir que no son. Hay casos de mujeres que abusan sexualmente de niños. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se haría este caso cuando se trate de una mujer? Es igual, estamos en punto. Pueden aplicarse hormonas que produzcan una menopausia. Entonces, les puede bajar la libido. Pero no toda la menopausia, o sea, no siempre hay una disminución de deseo sexual en la menopausia. Por lo tanto. O sea, puedes aplicar las hormonas, pero... No siempre hay una disminución, o sea, no todas las menopausias tienen una disminución en el deseo sexual. Hay un detalle que fue lo que yo conversaba con el doctor Soriano sobre el caso que yo tuve, sobre este señor que fue condenado varias veces y con castración química, que terminó demandando al Estado porque las inyecciones le desarrollaron una cardiopatía. O sea, el señor sufre del corazón y David lo está diciendo, a largo plazo se afecta el corazón. Entonces el Estado tendría que hacerse responsable por eso también. Y ahora, un
boletín de la gran cadena comercial. La nueva Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada se reunió con el presidente de la República, Danilo Medina, encuentro del cual quedaron satisfechos de acuerdo a la presidencia. Nos sentimos consultados y tomamos en cuenta, dijo Pedro Brache, presidente de la entidad, cuya Junta Directiva fue acogida por el periodo 2019-2021. Según declaraciones suministradas por el gobierno en una nota de prensa, el empresario expresó: esta reunión ratificó todo ese sentimiento que tenemos en cuanto a trabajar de la mano del Estado para que la República Dominicana cada vez se desarrolle más y tengamos un mejor país. Escucharon un boletín de la gran cadena comercial. Escuchando Solo para Mujeres. Unos ribetes interesantísimos, valiosos los aportes de Ámbar, de Cristal y de la pasante. Te pusieron la pasante, Ana. Yo preguntaba, a propósito de lo que planteaba el doctor Soriano, es menos costoso, menos costosa la castración quirúrgica que la castración química. No es reversible. Entonces, hice la pregunta: ¿es reversible el impulso depredador de un violador sexual? La pregunta es compleja. ¿Se curan esos tipos? La pregunta es compleja porque tú estás esperando y yo te diga un sí o un no. Yo te voy a decir un depende. Ok. ¿Me entiendes? Depende de la persona, depende de la historia, depende del individuo, depende del nivel de conciencia que el sujeto tenga frente a eso mismo. Depende de él cómo introyecte eso, de cómo se construye eso. Depende. Depende. Ahora, de algo sí podemos nosotros decir, o sea, que a la hora de hacer una intervención psicológica y un seguimiento psicológico con una persona que ha sido un violador y esta persona quiera realmente trabajarse, la posibilidad de que el sujeto vuelva a recaer son mínimas, claro, son mínimas. Pero el sujeto tiene que quererlo real y genuinamente. Pero además tiene mucho que ver el entorno donde retorna este individuo. Tiene mucho que ver el entorno donde retorna este individuo cuando termina su proceso. Imagínate esto, que alguien comprenda su sexualidad y entienda que tu sexualidad funciona. Tú necesitas a una persona de la cual tú sabes que tiene que tener el poder y elija una pareja acorde a cómo funciona su sexualidad, y tomando conciencia de su sexualidad, tomando conciencia de cómo funciona, puede elegir mejor una pareja acorde a sus requerimientos y acorde a sus necesidades. ¿Qué hay en este individuo? ¿Arrepentimiento o no hay arrepentimiento? Hay en los sujetos, en algunos sujetos, puede haber arrepentimiento del acto, por un tema de conciencia moral. ¿Negación? Entonces, la conciencia moral y el placer psicológica, social y neurológicamente se arman en diferentes escenarios. Una persona puede tener deseo sexual, comete algo, la acción, y luego arrepentirse. Ya, o sea, luego arrepentirse. Pero hay otro individuo que lo niega. Entonces tú tienes ahí un sujeto que comete una acción, pero también un sujeto antisocial, cuyo capacidad moral... Hay una combinación. Son muy reducidas. Ahora, te digo, por ejemplo, alguien puede cometer un acto de violación en un momento y perder en ese instante el impulso, sea porque estuvo bebiendo, por un tema de alcohol, que estaba envuelto en algún tipo de sustancia. No necesariamente. No, nunca por cómo ande vestida la víctima. Ya. Entonces, no. Nunca por cómo ande vestida la víctima. Ojo, nunca como anda vestida la víctima, porque hubo el caso, aquí tuvimos, no de monja, no, de una anciana de 94 años que murió víctima de un ataque sexual de su nieto. Y dígame usted que podía tener una anciana de 94 años atractiva en su vestimenta como para desatar los demonios de ese depredador. ¿Qué edad tiene el nieto? 20 y pico de años.
No, yo creo que eran menos. 20 y pico de años, 20 y pico de años, Bueno, 20 y pico el tema de del años. poder, ¿qué calidad de relación Pero no se tiene puede nada que tener? ver con la ropa. No, tiene que ver con el tiene que ver con el poder. Si una te van a violar, tú ves que hay un grupo de violadores, te van a violar, y a ese grupo de violadores tú vas y le dices, tú presentas miedo, muestra temor, ¿qué hace? Eso eleva los niveles de excitación. Claro, porque claro. Ahora, te van a violar y tú dices, ok. ¿Cuál es el primero? Tú me vas a violar, ven. Vámonos, hasta ahí llegó. Párate ahí en el colmado y compra romo y compra preservativo. Y van a los 4 para mí, vamos a ver si pueden. Hasta ahí Yo he llegó. estado con hombres de verdad, de que tú te digas así, ninguno va a hacer nada. Hubo un caso de una persona que dijo, ok, estamos aquí los 4 en el vehículo, te vamos a violar los 4. Dijo, está bien, vamos. Vengan, vamos para adelante. Vamos a ver si ustedes pueden conmigo, porque yo he estado con hombres de verdad. Así que arranquen. Hasta ahí llegó. No la tiraron en la calle diciendo maldita loca. Claro. David, tú decíamos aquí, y ya a manera de conclusión, no es tan simple entonces. No, realmente no. No es tan simple. Realmente, si quieren valorar, si es por ley, debe de hacerse un consenso que se adapte a los tiempos. Por ejemplo, la orquiectomía no es nueva. ¿Cómo se llama? La orquiectomía. Orquiectomía. En China la hacían para que los hombres cuidaran a las mujeres del emperador y no la embarazaran. Y en Italia la hacían para los niños que cantaban bien, no le cambiaran la voz. Ajá, los eunucos. Entonces, no es un concepto nuevo. Los niños cántaros de Viena. Eso decían. Entonces, en ese sentido, adaptado a los tiempos modernos, tenemos que ver si vale la pena y qué otras opciones tenemos. O sea, si ¿qué otras opciones hay? La parte psicológica es manejo psicológico. Ya, pero si todavía un tema que decía, que se hablaba, Cristal, de la fertilidad, sencillo, o sea, tú puedes preservar espermatozoides, o sea, médicamente hay opciones para todo. Sí, pero eso no va a pasar, porque eso cuesta demasiado cuarto, pero además ustedes lo están diciendo y es una visión que no se tiene. Es muy costoso, estamos hablando de que hay que ponerle a un individuo una inyección mensual, cada mes, y cada inyección de esa por un individuo son 10,000 pesos. Mira, entonces, ¿qué es lo mejor? Dejarlo trancado. Hay un detalle, antes de que se nos vaya el tema. ¿Qué es lo mejor? Dejarlo trancado. Ya eso depende de la evaluación psicológica. Tú vienes a ese dinero, mejor se le paga un psicólogo. Hay un caso muy famoso. Hay un caso muy famoso antes de irnos que hablan de que Michael Jackson fue castrado químicamente para que no perdiera la voz. Y ahí está el caso de Neverland, de cuántos niños él fue acusado de haber abusado. Y supuestamente fue castrado químicamente. Entonces ahí hay una demostración de que eso no funcionó. No, pero no es tan simple. En conclusión, primero entender cómo funciona la sexualidad de estos sujetos y entender también que la sexualidad primero es afectiva y luego es entonces erótica. Exacto. Primero es afectiva, y en esa afectividad, tú mencionas el tema de Michael Jackson, ¿qué está buscando? Una persona que está buscando afecto, o sea, nadie podía decir que a él no le gustaba estar con niños, o sea, del afecto, luego de surgir el afecto, entonces surge el tema erótico. El tema erótico. Entonces, tú simplemente reducir los niveles de deseo con un sujeto para evitar que vuelva a abusar, tú no estás quitando lo afectivo y hay otros elementos que participan y lo va a seguir buscando el sujeto y lo va a seguir buscando de la manera como lo aprendió. Claro. ¿Cómo? Abusando, porque todo abusador fue abusado. Exacto, es una repetición. Por eso decía que es un enfermo. Así no es es una persona que tú le estás castigando para que tome conciencia de que está haciendo algo mal. No, es un enfermo. Y como un enfermo hay que tratarlo. Hay que tratarlo como algo interesante, recordando del tema, en el libro de Vargas Llosa, que hablaba sobre Trujillo, él menciona en una parte de eso, que él ya no tenía erecciones, Trujillo, y que él utilizaba los dedos para violar a su víctima. Entonces... Es que hay muchos recursos cuando se trata de relación sexual. Hay muchísimos recursos. El único recurso no es una penetración. La penetración es quizás el último de los recursos. Si se puede ejercer, se ejerce de muchísimas formas. Entonces, definitivamente no es esa la situación, no es esa la solución, más bien. Lo que quisimos dejar con este panel en esta tarde es el que ustedes tengan la información necesaria para saber
cómo asumir una posición frente a una propuesta que definitivamente no es la solución. Gracias a Jorge Morillo, gracias al doctor David Soriano, han estado con nosotros. Ya volveremos a traerles nuevamente porque nos resultó sumamente interesante esta conversación esta tarde en que debatíamos el tema de la violación, la castración química y la castración quirúrgica. Nos vamos a publicidad y cuando regresemos de publicidad nos quedamos con, bueno, ni tan radical, porque puede haber castración económica con el mal manejo de las finanzas en la pareja. No, mi amor, los hombres cuando tienen problemas económicos no tienen erecciones, no funcionan. Y las mujeres cuando tenemos problemas económicos no aflojamos. La sexualidad es poder de los hombres.